Ok, buenos días a todos nuevamente. Vamos dando inicio a partir de acá con la clase respectiva de esta segunda semana. Okay. Eh, Vamos a seguir con el tema de transporte y distribución. Más propiamente para el día de hoy vamos a ver lo que es la gestión de transporte. L- ya con esto el día de hoy vamos ligándolo con lo que vimos la semana pasada y también un poco con lo que vimos en la parte de almacenes. De hecho creo que ya ustedes han visto que va como con una línea, ¿verdad? Con un hilo conductor, digámoslo así, en el cual pues hay varias cosas que uno ya pues va como primero entendiéndolas y luego relacionándolas con otras cosas que se han visto y otras que pues vamos a ver también. La semana pasada pues vimos lo que era la cuestión de la distribución, ¿verdad? Los distintos tipos de distribución con los que yo puedo trabajar, obviamente relacionándolo también con lo que vimos en almacenes. Y ya hoy pues vamos a ver un poco lo que es la parte del transporte, ya lo que involucra o lo que va a estar involucrado dentro de la distribución que vamos a utilizar. Ok, aclarando un poco, ¿verdad? También recuerden que estos módulos, tanto el anterior, este y el próximo, son los módulos correspondientes a lo que tendría que ver como logística o a lo que tenemos que ver como logística. Obviamente van a haber algunos otros que tengan por ahí un poquito, pero digámoslo así, este es la parte del énfasis de logística que abarcan esos tres módulos casualmente de manera consecutiva. Pues también si el día de mañana ustedes llegan a estudiar la ingeniería industrial ya como carrera universitaria, se van a dar cuenta que dependiendo de la universidad, dependiendo de, obviamente algunas universidades tienen diferentes énfasis también, pues eso va a depender. Hay algunas carreras que tienen un énfasis, ¿verdad? Hay algunas que tienen un énfasis mucho en producción, otras que lo tienen mucho en la cadena de suministros, ¿verdad? Que es también parte de lo que vamos a ver. Y otras lo tienen muy enfocado en la parte de calidad. Y otras hacen una mezcolanza, algo así como hacemos nosotros. Sí, sin desmeritar, ¿verdad? Porque obviamente la idea, como en algún momento ustedes lo vieron al inicio, era o es poder tener diferentes áreas, abarcar diferentes áreas dentro de la ingeniería industrial. Entonces, si dejamos la ingeniería industrial como tal, pues va a ser como muy ambiguo qué énfasis vamos a tener. A veces como que lo ponen, ¿verdad? Pero generalmente las universidades el énfasis lo ponen o lo adquieren ya en la licenciatura. Ya en la licenciatura generalmente ahí va como con algún énfasis, ¿verdad? A veces le hacen así la mención como tal, pero si no, tendrían que uno revisar el plan de estudios para determinar cómo está estructurado. Eh, y aquí pues es bastante interesante porque nosotros tenemos un programa en la parte de logística, pero muchos han visto que es más conveniente llevar aquí la ingeniería industrial ya que tiene pues ese mismo énfasis y ahí lograr una preparación un poco más amplia. Entonces, igual, si tienen alguna consulta o alguna duda, ya, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Con respecto a la clase anterior. Para esta clase también, como les decía, es igual una clase muy teórica, pero a la vez es teórico en el sentido de que lo que se va a ver es muy aplicable a la práctica. Entonces, podríamos determinarlo como teórico práctico, ¿verdad? Ya ustedes pues van a ir viéndolo como tal. Eh, El examen está muy sencillo también, de hecho muy pintoresco porque ahí van a aparecer imágenes, ahí, entonces también para que lo tomen en cuenta. Okay. Así que no sé si necesitan alguna aclaración o tienen alguna duda. Yo por el momento, Ok, ok. Bueno, entonces como vamos a empezar hoy con lo que es gestión del transporte, vamos completo. puña, cafezazo me puso a sudar. Ya. Pero qué bueno. Yo también aquí estoy tomando un café casualmente. Como que ya uno no puede. Igual, ya los sábados se está tornando, ahora ya lo habíamos hablado, pero no sé, sigo yo de necio.
Ya los sábados se están haciendo costumbre. Más bien creo que una vez que terminemos con ustedes, me van a hacer falta los sábados volver a tener grupo. Ok. Ya Eh, lo hace eh, uno eso, profe, lo hace parte de la rutina. sí, a veces es también la rutina lo define a uno, a veces para bien o para mal. Como les decía, bueno, ahora entrando en detalles con la gestión del transporte, dentro de los diferentes tipos de carga con los que podemos vernos involucrados, recuerden que aquí voy a hacer también un recordatorio y aclaración. Recuerden que para las empresas el aspecto de distribución, que es lo que estamos viendo, es súper importante y es necesario y lo debe de tener. O sea, no hay empresa, ¿verdad?, que no tenga esa gestión. O sea, aunque sea una empresa pequeñita, ¿verdad?, y aunque sea un banco, ¿verdad?, porque incluso los bancos tal vez podemos hablar de que son empresas de servicios, igualmente necesitan hacer una gestión de distribución con respecto al dinero, ¿verdad?, al papel moneda que se le llama en términos bancarios. Igualmente con cualquier tipo de empresa. Tal vez para las pulperías, digámoslo así, que en algún momento hablamos de eso. Para los negocios detallistas es más fácil porque la gente pues llega a recoger el producto, es una manera de verlo. Pero en términos generales, cualquier empresa, y ahí tendríamos que ponernos a analizar, y sería bueno si tienen algún ejemplo para que lo pongamos sobre la mesa. Cualquier empresa necesita tener esa gestión de la distribución. Y obviamente como yo debo de distribuir mi producto, tengo que tener claro los medios de transporte, que es lo que vamos a ver, y el tipo de carga con el que yo pues voy a trabajar. Igualmente muchos podrán decir que la empresa no, la empresa únicamente se dedica a fabricar, sí, pero la gestión del transporte probablemente la tengan una división aparte, o un outsourcing como llaman, o subcontratado. O tal vez pues se encargará el cliente de recoger el producto, pero igualmente debe haber una gestión de transporte y distribución. Entonces eso para que lo tengamos claro, porque es parte de lo que necesita una empresa en términos de que no solamente debe fabricar el producto, sino de que tiene que buscar la manera de hacerlo llegar al cliente final, al consumidor, a quien lo necesite. Esa es la esencia, por decirlo así, de la logística, es la entrega del producto al cliente. Pues habiendo dicho esto, pues los diferentes tipos de carga, obviamente van a haber unos más comunes que otros o con los que nos identifiquemos, pero podemos encontrarnos carga general, donde la carga general normalmente es como un consolidado de diferentes artículos. Artículos en pequeñas cantidades, o sea, van a ir diferentes artículos, es lo que tal vez podemos ver en los diferentes camiones de distribución de la Coca-Cola, de la cervecería, de alguna distribuidora con algún tipo de producto específico. Y digo producto específico porque va a depender de las marcas que manejen. Entonces ahí tal vez en ese camión van a ir diferentes artículos pero en pequeñas cantidades. Obviamente pues para abarcar diferentes puntos de distribución. ¿Okay? Podemos ver también involucrada carga suelta, que normalmente la vamos a encontrar en sacos o en bultos. Ahí se puede confundir un poco con la que está de último, que es la carga granel. La diferencia es que aquí ya está, digámoslo, preempacada. Va en ese tipo de envase se le llama, donde pues ahí van a contener diferentes cantidades. ¿Sí? Ahí podemos ver casos muy particulares como el arroz que traen de China, el azúcar que producen acá en Costa Rica, cuando lo trasladan en este tipo de sacos, y algún otro tipo de producto que sea conveniente trasladarlo así. O sea, no va propiamente por unidades, sino es un producto que se manipula en esa presentación. También podemos ver la carga unitaria, que son generalmente cajas reunidas como un tipo de embalaje. No es paletizado como tal, pero las cajas vienen con cierta cantidad de productos adentro. Normalmente son docenas, o generalmente lo que más se utiliza en las cajas son unidades de 24 unidades, pero pueden haber diferentes. Obviamente la gestión del embalaje, que ahorita también vamos a abarcar un poco de eso, se tiene que dar dentro de ese tipo de carga.
Y luego pues la carga a granel. La carga a granel pues va en esos tipos de contenedores que son como abiertos arriba. Bueno, son como no, son abiertos arriba. Y uno los ve, ¿verdad? En la calle cuando, o a veces tal vez no necesariamente tiene que ser como trigo, arroz y también la carga a granel podría verse como las cargas de piña, que también uno las ve en la calle, las de naranja también, o sea, son los productos, digámoslo así, en natural, tal y como se cultivan y se cosechan en la parte agrícola. ¿Okay? Esos son los tipos de carga. A esos tipos de carga los podemos ver con diferente naturaleza y obviamente dependiendo de la naturaleza que tengan, así también tiene que darse un trato especial. Pues vamos a ver también estos tipos de naturaleza de la carga. El primero de ellos es pues, la que se maneja con mucha frecuencia, de ahí que se introduzcan diferentes tipos de distribución y transporte, como lo es la carga perecedera. O sea, esta carga perecedera, aunque generalmente toda la carga tiene una fecha de caducidad, se le llama así, no es que se venza porque no están peleando. Eso por regulaciones internacionales, toda carga debe tener una fecha de caducidad donde pues se le hace la recomendación al consumidor que después de esa fecha no es, valga la redundancia, recomendable consumirlo. Aunque obviamente hay productos que aunque tengan fecha de caducidad es meramente recomendación. Por ejemplo, yo sé que es muy temprano, pero seguro a más de uno se le va a hacer la boca agua. Por ejemplo, la cerveza. La cerveza tiene una fecha de caducidad, pero generalmente esa fecha de caducidad no significa mayor cosa. La miel también. O sea, hay productos que pueden durar cantidades de años sin que modifiquen sus propiedades internas, sus propiedades químicas. Pero bueno, igualmente también depende mucho del envase en el que esté contenido. Pero son recomendaciones y son regulaciones que existen a nivel de comercio internacional. ¿Okay? Pero obviamente habrán productos que necesiten tener un trato muy especial, ¿verdad? Porque si pasan mucho tiempo fuera de las condiciones que deben de tener, pues va a afectar, ahí sí va a afectar las propiedades del producto como tal. Y igualmente van a tener efecto, qué sé yo, las bacterias a nivel de microorganismos que pueden degradarlo, descomponerlo. Vean por ejemplo la leche. La leche, pues habrá leche que tiene que estar refrigerada, sí o sí. Pero hay otro tipo de leche que no, pero esas son leches que llevan un proceso completamente diferente y también van en un envase completamente diferente. Por lo tanto, el producto también es más caro, ¿verdad? Entonces son cuestiones que hay que tener en consideración a la hora de manejar carga perecedera. Okay. Tenemos ahora la carga frágil, o sea, son, digámoslo así, delicadas por el tipo de artículos que van dentro de los empaques. Que tienen que estar embalados de manera tal que aseguren el producto, o sea, que el transporte que vaya a pasar o en el que se vaya a ver involucrado, ese producto logre sobrevivir y logre mantener las características de ese producto, ya no características químicas o internas, sino características físicas. ¿Ah? Ahí pues habrán artículos muy delicados, ¿verdad? Los teléfonos, por ejemplo, ustedes ven cómo vienen los teléfonos, las computadoras, vienen en cajas, algunas obviamente también vienen como envueltas en un estereofón, las cocinas, refrigeradores, o sea, habrán tipos de artículos donde obviamente el embalaje eh, va a incurrir en un costo y muchas veces no lo vemos así. Pero ¿por qué? Porque uno compra un producto, por ejemplo, un teléfono, y uno agarra la caja, lo saca todo lo que viene ahí y se deja el teléfono y todo lo demás lo bota. Pero vieras que ese embalaje tiene un costo. ¿Verdad? No les voy a decir que es un costo muy elevado, pero sí es un costo, ¿verdad? En el cual pues se incurre para que ese producto llegue sano y salvo, ¿verdad? Al consumidor final. Normalmente se utilizan corrugados, ¿verdad? Que son estas cajas
que tienen, ¿verdad? Que tienen esos pliegues, esas ondulaciones entre las paredes, pero a veces eso no es suficiente, ¿verdad? Entonces también, vea, el estereofón también, a veces cuando compra uno algún artículo eléctrico, lo primero que bota es el estereofón, pero eso tiene un costo, ¿verdad? Para la empresa pues tiene un costo, el cual pues, ¿quién es el que asume el costo final? No sé si habíamos hablado de eso, pero el costo logístico de un producto que generalmente ronda por ahí del 32%, puede ser más, puede ser menos, pero es un aproximado. Y obviamente ese costo logístico lo termina pagando el cliente final, ¿verdad? Mediante la compra que hace. Pero obviamente el fabricante tiene que incurrir en ese costo primero para poder asegurar el producto. ¿Ok? Y obviamente hago la aclaración, cuando hablamos de costos logísticos, no estoy hablando solamente del empaque, o sea, de todo lo que incurre movilizar el producto. Entonces, para que se den ustedes una idea de, de lo que involucra movilizar un producto desde su fabricación hasta las manos del cliente final. Ok, también tenemos lo que es carga tóxica, peligrosa. Generalmente esta se mueve en este tipo de contenedores que son ya muy comunes, que son como cisternas, son contenedores tanque. La ventaja de estos contenedores es que tienen un marco, bueno, ahorita lo vamos a ver, en el cual pues se pueden apilar unos encima de otro. Pero normalmente ese tipo de carga, que son sustancias, algunas líquidas, algunas en gas, pues tienen que estar transportadas en este tipo de contenedor especial. ¿Okay? Que no sé si los han, yo por lo menos he visto ya varias de estas en la calle, ¿verdad? Que son, como les digo, para mí son bastante comunes. No son el cisterna común y corriente, ahora que uno ve que transportan gasolina, pero eso es porque transportan gasolina, qué sé yo, de recope a los diferentes estaciones de servicio, sino que estas sí ya son algún otro tipo de sustancia, la cual pues se requiere para diferentes tipos de industria. Generalmente son gas, lo que transportan acá, o también puede ser gas licuado. El gas licuado es un proceso que tiene ahí, que hacen con el gas en países donde extraen ese tipo de sustancia para que esté, digámoslo así, de manera líquida. O sea, hacen ahí un proceso, por eso se llama gas licuado. Va a ser como un compañero que dijo, ¿y cómo hacen para licuar tanto gas? Son cuestiones ahí que a veces pasa. Adelante, señorita. Pues dedazo. Sí, fue dedazo. Ok, sí, por obvias razones. Obviamente esos tanques que transportan ese tipo de carga peligrosa son de un material pues bastante resistente, con un espesor también adecuado para soportar la seguridad de ese tipo de producto. ¿Okay? Y tal vez nos podemos ver involucrados en este tipo de carga, aunque no es muy común, ¿verdad? Pero normalmente solo pasa por tierra, aunque hay un ejemplo también a nivel aéreo, tal vez ahorita lo busco para enseñárselo, si no es que ya lo han visto, lo que es carga sobredimensionada, o sea, es carga muy grande, y a la vez también involucra que es muy pesada, o sea, va de la mano las dos cosas, tanto grande como pesada. Generalmente son transportados en este tipo de contenedor que son flat, son planos, le llaman así contenedores flat. Y normalmente uno ve este tipo de carga cuando están transportando equipo o maquinaria o vehículos de construcción. Entonces uno ve que obviamente van a ocupar más del carril que normalmente ocupa un vehículo normal. Pues ahí pues uno ve también ese tipo de carga. Otra también es, y también aquí les aclaro, mientras voy buscando aquí el ejemplo, eh, es que no me acuerdo cómo se llama ese tipo de avión. Vamos a ver. Yo sé que es de la empresa Airbus. Vamos a ver.
Ya lo encontré. Ok, como les decía, normalmente para este tipo de carga, no hemos hablado mucho de eso, pero ya casi vamos a tocar ese punto. El, los contenedores en Costa Rica no deben de sobrepasar las 25 toneladas. O sea, ustedes ven un contenedor, un tráiler en la calle, se supone que ese tráiler con el contenedor y el contenido que tienen no debe de sobrepasar los 25 toneladas por regulaciones internas, ¿verdad? Aunque el contenedor le quepa más o aunque el contenedor pueda soportar más, las calles de Costa Rica no. Entonces hacen esa revolución. Aunque a veces eso vale, perdón la palabra, a veces eso vale un pito, porque igualmente las calles se vuelven leña. Igualmente también, ¿verdad? Que en algún momento, no sé si lo hablábamos, a veces los camioneros o los traileros, no sé cómo llamarles, también utilizan rutas que no deberían de utilizar. Entonces eso también pues genera un poco la cuestión de que las calles se ven sobrecargadas, ¿verdad? Y más si se utilizan este tipo de carga sobredimensionada en lugares donde realmente no aplica. Aquí en Costa Rica son muy pocas las calles que podríamos denominar adaptables para este tipo de carga. ¿Ok? Pero también podríamos ver, o también lo podríamos ver de manera aérea, que como les decía, voy a que son este tipo de transporte aéreo, ¿no? Este avión, ¿verdad? Que yo sé que solamente transita como en Europa, que es parece una ballena, ¿no? Que es un avión diseñado para transportar aviones. O sea, lo que lleva ahí en su interior son un avión completo o partes de un avión para ser ensambladas en otro lado. Porque hay diferentes lugares, ¿verdad? Donde generalmente en Europa, en Francia, tienen, tienen ahí los diferentes ensamblajes, unas cosas las hacen en un lado, otras cosas entonces para transportarlas utilizan este tipo de avión, pero como verán es un avión súper inmenso. Yo creo que uno de esos no podría aterrizar aquí, no lo soportaría la pista. Okay, no sé si lo han visto. Es más, para que se den una idea, vea la punta, la parte de aquí de abajo es la punta de un avión común y corriente. Ahora vean todo el resto, ¿verdad? Que tiene ahí para arriba. Ese es un ejemplo de carga sobredimensionada, pero a nivel aéreo. No me dijeron nada. Sí lo habían visto, ¿no? Nunca lo habían visto. No, para mí es nuevo ese avión, profe. Ajá. Y Sí, sí. nunca lo había, No, es que o sea, aquí jamás, aquí no. nunca había dimensionado que existía en realidad. Aquí, digamos, bueno, la pista, que es la pista más digámoslo, más internacional, con permiso más internacional que tiene es la del Juan Santamaría. Aunque la pista del Daniel Uber, que está en Liberia, es más larga, ¿verdad? Lo que pasa es que esa pista no es para tanto tráfico aéreo, ¿verdad? Pero aún así, ese tipo de avión aquí no. Aquí lo más que llegó en algún momento fue, y es que como yo estuve muy involucrado en esta cuestión aérea, aquí lo más que llegó en su momento y fue así como un boom. No sé quiénes de ustedes tal vez lo vieron o lo recuerdan, o no sé. Fue el Concorde, el avión también de Air France, que era, ¿cómo se llama? Ultrasónico. No, nunca nadie lo... Pero ¿verdad? ese avión se dejó de utilizar comercialmente, ¿verdad? Sí, ya no era rentable. No, No, ya ese avión no era rentable porque, como le dijera, consumía tanta gasolina, ¿verdad? Y además también tuvieron varios accidentes. También hubieron varios accidentes involucrados, ¿verdad? Unas partes ahí que se habían desprendido y ocasionaron unos accidentes. Ya no era rentable. Ya como tal, no era una cosa que para Air France, aparte de que Air France también de por sí ya tiene y tenía otro tipo de flotilla, no era rentable. El costo del boleto no cubría
los costos operativos reales, digámoslo así. Sí, se ganaban un montón de tiempo, Eh, de costos en tiempo sí, Eso sí, pero de ahí, si consumía más en el es, resto de cosas, sí, no se les hizo. este Concord, vamos a ponerlo por acá. Pero es vacilón, profe, que digamos, empresas tan grandes y tampoco midan ese tipo de gastos. Es que en O su sea, bien, momento sí lo fue, en su momento sí lo fue, porque tal vez ahora nosotros estamos viviendo una época en la cual la reducción de costos, digámoslo así, es la constante. Pero en su momento el que optaba por un vuelo así, primero era porque lo podía pagar. Entonces para la empresa era rentable llenar ese avión. Porque es que también la rentabilidad de un negocio radica en la venta de su producto. Es algo que también creo que vale la pena tener en consideración. Por ejemplo, la rentabilidad de un hotel es poder llenar todas las habitaciones. Porque si de nada le vale a un hotel tener muchas habitaciones de lujo, pero no hay huéspedes. Lo mismo pasa con la venta de boletos aéreos. O sea, la rentabilidad de una aerolínea es poder meter toda la gente que pueda, o sea, llenar los campos en sus vuelos. Cuando eso no pasa, pues entonces, ¿qué pasaba con Air France? Pues yo prefería comprar un boleto en primera clase en otra aerolínea, que sí, tal vez no iba a durar, no, iba a durar un poco más, pero la cuestión de los costos pues iba a influir. Igualmente, pues, este es el Concorde, ahí sí no sé si lo ven, ¿verdad? Es que el de antes creo que no se los había puesto, les dejé las imágenes ahí y no le puse no le puse la que era. Igualmente, bueno, vamos a ver. Creo que para digamos, salirme de la duda, porque si no, vamos a ver. Aquí está ahora. Es que antes creí que les estaba mostrando esta pantalla, ¿ve? Donde solamente les estaba mostrando aquí el Airbus Beluga. Ah, no, pero sí, sí, es el Ahora mismo que sí, estamos viendo. sí, es que Sí, sí. antes creí que solamente estaban viendo no, estaban viendo todas ahí, pero aquí ya se ve un poco más el perfil, ¿verdad? De este tipo de avión que es de carga sobredimensionada, pero aérea. Entonces también valía ahí la pena. Como les digo, no, aquí en Costa Rica, pues sí, yo he visto varios aviones a nivel militar y todo el asunto, pero digamos, un avión así tan grande como este, pues no, jamás. Y aquí otra vez, bueno, vuelvo a poner el Air France, el Concorde, que este sí vino aquí a Costa Rica, pero vamos a ver si me acuerdo. A ver cuándo fue que fue hace ratillo ya. Sí fue en el tiempo que yo estuve ahí en aeropuerto, pero fue hace rato. Este avión, Fue como en los noventas, profe. no, no sé si fue a finales de los 90 o principios de los 2000, pero por Yo ahí. creo que para ese tiempo que ese avión vino, yo estaba en la escuela todavía. Yo más Sí, o menos tengo noción, sí. sí, probablemente. Sí. No me haga sentir más viejo de lo que ya soy, pero Ah, les voy a contar para que más, por si alguno de ustedes no estuvo, ¿verdad? No sé, yo sé que la mayoría son muy jóvenes, pero, o quienes tal vez recuerdan, cuando este avión vino acá, ¿verdad? Que obviamente ya se avisó que venía el Concorde, que el avión ultrasónico, el avión es ultrasónico cuando está volando, o sea, ultrasónico es porque vuela más rápido que el sonido. Pero cuando llegó aquí a Costa Rica, ustedes no se imaginan, eso fue un revuelo ahí, a toda la cerca del aeropuerto, la gente con tapones de oídos y la gente que vendiendo los tapones de oídos hizo su negocio, porque decían, tápese en los oídos, cúbrase los oídos para el ultrasónico. Entonces la gente con ese miedo, ¿verdad? Tapándose los oídos. Eso fue cuando lo del eclipse. Yo sé que ahí sí también, no sé, yo creo que ahí ustedes no lo vieron, pero sí, lo del eclipse del 90. Yo estaba carajillo, yo estaba en la escuela. También, ¿verdad? Eso fue, compre los lentes para ver el eclipse, pero ahí sí, obviamente, aplicaba. Pero es que ahí bueno, sí estoy me da viendo una ahí, risa porque ese avión llegó y todo el mundo tapándose los oídos de que es que creían que les iba a afectar entre comillas, ultrasónico. Perdón. Ah, no, no, que lo del eclipse yo también lo viví. No, si tan chiquillos no estamos tampoco. Ah, bueno, ahora sí, dígame, Manuel. Perdón, que lo dejé ahí esperando. Bueno, o Manuel o Andrés, Oh, que fue, pues, fue un dedazo mío, bro. ok. Andrew, Que estaba leyendo yo que es el Concorde, fue en 1999 que vino acá. en el 99, ok. Ujú. No, pero yo creo que vino otra vez.
Vino después, vino dos veces, porque el 99, sí fue 99. Me parece que luego vino otra vez. Pero sí, Sí, pero ustedes lo yo ven, es más, recuerdo ahora, profe, pero no recuerdo la fecha, pero yo lo vi pasar de largo porque en ese tiempo vivía en Heredia, en Santa Bárbara, y lo vi pasar de largo allá, ajá, pero no recuerdo la fecha. pero Sí es que fue vea, después de los 2000. sí, ¿verdad que sí? Es por eso le digo, yo creo que luego vino otra vez. Es que creo que la primera vez que vino, ahora que lo menciona Andrés, me parece que la primera vez que vino no fue tan difundido. Acuérdense que ahora estamos con las redes sociales y todo lo que se diga, todo el mundo lo averigua y todo el mundo se da cuenta rapidísimo. En aquel entonces no era así, ¿verdad? Pero vean el diseño, ¿verdad? El diseño del avión, o sea, so- eh, es completamente diferente, ¿verdad? De un avión convencional. Pero bueno, sí, no era rentable. Igual tuvieron algunos incidentes, ¿verdad? En algunos aeropuertos y ya no era, ya no era rentable. Tal vez si volviera a funcionar sería más como un aspecto retro. Como todo, ¿verdad? Que a veces otra vez vuelve, ¿verdad? Lo que pasó con los discos de vinilo. Yo pensé que eso nunca más iba a volver y ahí están otra vez. Pero bueno, son cuestiones que uno o no espera o no tiene como en consideración. Bueno, ahí abarcamos un poco de la carga sobredimensionada. Adelante, ¿quién levantó la mano? Adelante. Profe, pregunta, en esa carga sobredimensionada, digamos, entran estos camiones que a veces llevan así como árboles y así, que son árboles grandes y eso. Ok, es que podría darse, ¿verdad? Tal vez ahí vale la pena atrasarme acá. Como yo les decía, la carga sobredimensionada debe tener un permiso. Perdón, ahí no lo mencioné antes, ¿verdad? Como nos fuimos por aquí y por allá. ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba antes. Lo más que puede tener un transporte para circular en Costa Rica es 25 toneladas. Y por eso hay pesas ahí cuando salen de algún puerto, de alguna aduana, etcétera. Entonces, cuando tenemos cargas sobredimensionadas como esta, normalmente las asociamos con carga que sobrepasa, digamos, los límites de la calle, o sea, que más o menos va a ocupar más de un carril, pero también aplican la carga que sobrepasa el peso permitido, ¿verdad? Y si el caso de los árboles sobrepasa ese peso, deben de gestionar un permiso mediante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Porque si no, pues va, va a ocasionarles sanciones, multas, etcétera, a la empresa, ¿verdad? Que incurra en eso. Pero si el transporte lleva una carga superior a eso, sí, se le considera carga sobredimensionada. Podría ser que sí, podría ser que no. Es que yo la verdad no sé cuánto puede pesar una tuca. Y si ya varias tucas, pues ya juntas van a sobrepasar esa cuestión permitida. Gracias, profe. Pero igual se tiene que Igual, gestionar. profe, yo creo que eso también depende de la capacidad del camión, ¿no? Como tal. Sí, también es que también hay una relación de peso-volumen, lo que llamamos peso volumétrico, que luego lo vamos a ver. Así que pues, son cuestiones que se tienen que considerar y tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez yo sé que la cultura de nosotros es una cultura, a veces yo digo que no mala, no me malinterpreten, sino que el tico a veces tiende a eso de jugársela. Igual se traslada a las empresas, entonces dice, no, pues, mandémoslo así, no va a pasar nada. Lo que pasa es que si ese transporte se ve involucrado en un accidente, ahí téngalo por seguro que sí le va a pasar. Entonces a veces es como más bien tener las cosas en regla, de cumplir las reglas como tal. Entonces también es parte de la cultura. Yo es que no me considero un santo, porque también uno a veces comete sus cosas, pero yo creo que a veces nos excedemos. Tal vez aquí, pues eso es una cuestión muy personal mía, pero yo a veces veo que a un vehículo le da lo mismo estacionarse en raya amarilla, ¿verdad? O sea, ¿para qué pintan la raya amarilla si no la van a respetar? A eso me refiero. Igual, a veces también, igual, nos enojamos cuando nos quieren poner una multa, pero no aceptamos digamos, la mea culpa. En fin, el, el asunto ahí es simplemente pues tenerlo bajo regulación y como dice el compañero, pues va a depender del espacio, pero de ese espacio
a como podemos ver la relación peso-volumen, ¿verdad? Ahí tal vez se les adelanta un poco. Habrán cargas que tal vez tengan mucho volumen, pero no tengan tanto peso. A como podrá existir el caso contrario. Habrá con muy poco peso, prácticamente me va a sobrar volumen o me va a sobrar espacio en el contenedor. Y yo cuando digo contenedor me refiero al medio de transporte donde vaya a ser llevado el producto, indiferentemente de lo que sea. Eso por lo mismo que antes decíamos. Bueno, hablando de transporte, yo les decía, es uno de los ejes, una de las claves que debe tener la empresa, que aunque no lo tenga como tal, pues debe de gestionarlo, o sea, debe tenerlo a disposición. Aquí yo, por ejemplo, yo con el grupo de ayer hablábamos de que uno de los aportes que ha tenido la ingeniería industrial, ¿verdad?, en los últimos años, es que la búsqueda de reducción de costos, que ahorita lo vamos a ver, la búsqueda de reducción de costos es ha sido la introducción de diferentes aportes. Por ejemplo, ahí les hago habrán empresas que obviamente su función y su objetivo es producir, o sea, a eso es a lo que se dedican, a producir. Entonces, cuando se ven en la necesidad de involucrar el transporte, de involucrar la distribución como tal, no están preparados, o esa no es a lo que se dedican, o no están preparados, digámoslo así ya, en palabras simples. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Subcontratan una empresa que sí se dedica a lo que es la distribución. Y ahí podemos ver un montón de ejemplos. Tal vez monstruos como Coca-Cola, cervecería, Dos Pinos, les interesa y pues también gestionan su propia distribución y transporte, pero habrán empresas que esa parte no les interesa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ok, yo me dedico a lo mío, subcontrato a una empresa que sí se dedica a eso y ya con eso tengo la gestión de transporte asegurada. Okay. Pasa lo mismo, yo les contaba, y yo creo que sí, aquí más de uno lo pudo haber visto, tal vez no con esos ojos, pero pónganse a pensar. Antes llegaba uno, por ejemplo, a un banco o a un hospital o a cualquier tipo de negocio en general y se encontraba con que el personal de seguridad era de la misma empresa. O sea, el personal de seguridad del banco era empleado del banco, el personal de seguridad del hospital era empleado de la caja, etcétera, etcétera. Con el tiempo eso se fue eliminando. O sea, ya hoy en día yo creo que no queda, ahí ustedes me corregirán, pero yo creo que hoy en día no queda una empresa donde su personal de seguridad sea de la misma empresa. Lo subcontratan precisamente por lo mismo que les acabo de decir. Y eso es uno de los aportes de la ingeniería industrial. A la hora de andar buscando bajar los costos, se dan cuenta de que para qué yo voy a gestionar mi propia seguridad si esa no es mi función. Mi función es el dinero, la banca. Mi función es atender personas enfermas, etcétera, etcétera. Entonces subcontrato una empresa que sí se dedica y sí se especializa, en este caso en temas de seguridad. ¿Ok? Entonces lo mismo ha pasado con un montón de cuestiones. Vea, las empresas también, hoy en día subcontratan, por ejemplo, el personal o los servicios de IT, de informática. O sea, no, ¿para qué van a tener para tener 1 o 2 empleados de informática en su planilla si perfectamente pueden subcontratar y ahí pues obviamente les dan todo el servicio que tiene que ver con esa parte, ¿verdad?, de redes y de computadoras? ¿Okay? No sé si en algún momento lo habían visto así, pero es parte de lo mismo, es parte de llegar a gestionar diferentes aspectos con el fin de reducir costos. Okay, las modalidades del transporte, viéndolo así de manera rápido, digamos, el terrestre, que es con el que tal vez nos vamos a ver más involucrados, que podríamos observarlo mediante camiones, camiones repartidores, contenedores, tráiler, todo lo que transita de modo lógicamente terrestre. El transporte aéreo, ¿verdad?, que aquí pues, aunque ahorita vamos a ver un ejemplo ahí bastante particular, es mediante rutas aéreas plenamente autorizadas, que normalmente van a estar autorizadas por lo que es la IATA, con rutas, las cuales pues
tienen que tener su permiso tanto para despegar como para aterrizar en un aeropuerto y poder permanecer en ese lugar. O sea, permanecer en un aeropuerto realmente es el permiso que otorga como tal IATA. Y les aclaro por aquello, IATA es el organismo internacional para lo que es la administración de transporte aéreo. De hecho, las iniciales IATA es International Administration, transporte aéreo, algo así. Ahí ya, para no hacerme tanta bola. Obviamente transporte marítimo, que a diferencia del fluvial, el marítimo es en océanos, ¿verdad? Océanos abiertos, que van de continente a continente. El fluvial, que también es por medio marítimo, normalmente es por canales o por ríos. O sea, son mediante rutas un poco más pequeñas y no está, digamos, abierto como los océanos. Y el multimodal, que podríamos ver varios de ellos involucrados, donde un contenedor va de diferente manera: transporte terrestre, transporte marítimo, incluso también el ferroviario, que aquí no lo vemos, no lo utilizamos, pero en otros lugares sí. Aunque por ahí creo que habíamos mencionado que existe un proyecto de hace años, ¿verdad? Y a veces se habla más que en otros momentos, pero el proyecto de Canal Seco, que es para competir con el Canal de Panamá, pero es para unir el Caribe con el Pacífico mediante lo que es líneas férreas transportando contenedores. La selección del transporte se va a dar dependiendo de varias situaciones. Obviamente los costos van a ser una de ellas, pero también tenemos que tener claro los diferentes aspectos y variables que se pueden ver involucrados en esa selección, porque no es que yo voy a decir, no, mejor todo transporte terrestre porque es lo más sencillo, es lo más fácil, es lo más barato, y a mí no me importa, pero yo tengo que considerar que si yo voy a utilizar transporte terrestre, mientras esté en la calle el tráiler no va a haber ningún problema, pero cuando llega a alguna frontera, alguna aduana, ahí se va a atrasar. O sea, más cuando, dependiendo de la situación de cada país, tal vez aquí en Costa Rica no tanto, pero cuando ingresa a otros países, por ejemplo Honduras o Nicaragua, ahí es donde se va a encontrar con aspectos internos de la política de cada país. Obviamente la naturaleza de la mercadería, porque si es una mercadería que no va a soportar mucho tiempo ser transportada, a no ser de que yo me asegure mediante el embalaje de que va a resistir cualquier inclemencia. Igualmente también ahí involucra mucho lo que son los seguros. Aquí no se ven esas noticias, créanme que no, pero en otros países sí. Antes se veía mucho, por ejemplo, en El Salvador, aunque no lo crean, bueno, ya El Salvador está un poco mejor, ¿verdad? En temas políticos, ¿verdad? Pero antes se veía mucho que asaltaran camiones, contenedores en El Salvador. Se le denominaba piratería, piratería terrestre, que aunque ustedes no lo crean, la piratería todavía existe. Ya uno que está un poquillo más involucrado en esas cuestiones de logística se da cuenta, por ejemplo, en el canal de Suez, que todavía hace poquillo, bueno, que quedó un barco ahí varado, pero también ahí antes de llegar al canal de Suez, cuando se pasa por Yemen, hay una serie de piratas, ya se me olvidó el nombre, pero son gente que se dedica a eso, a abordar barcos internacionales con contenedores para asaltarlos. No sé si sabían eso o lo habían escuchado. No son los típicos piratas, ¿verdad? Con pate palo y con el parche en el ojo. Esos son diferentes, esos sí son bien agresivos, esos no aguantan nada. Las distancias, hay una cuestión ahí, chicos, qué pena, disculpar, ahí parece que se me quiere ir la luz. Si en algún momento escuchan ese pip es porque se está queriendo ir la luz y ojalá que no se me vaya ni la luz ni el internet, pero bueno, continuamos. El recorrido, ¿verdad? Que tenga también en cuestión de distancia, muchas veces se puede involucrar diferentes situaciones. Yo les contaba, por ejemplo, de un caso, hay unos restaurantes muy exclusivos y recontrafinos en Miami, ¿verdad? Donde se comen los mejores camarones del mundo, pero esos camarones los importan de las costas del Caribe de Colombia.
Entonces en Colombia pescan los camarones, que son camarones, camaronzotes, y ese mismo día los ponen en un contenedor y ese mismo día llegan a Miami. Recuerden que un vuelo de Colombia a Miami dura más o menos 1 hora. Ahí tal vez lo que pueda durar un poco es la cuestión de los permisos, la parte de carga, etcétera, pero perfectamente el mismo día se envía y el mismo día llega a Miami, para que el mismo día estén siendo cocinados en la noche para los clientes de esos tipos de restaurantes. Entonces también hay que tener en consideración, claro, cuánto puede valer un plato de esos, pero obviamente ya están incluidos los costos, los cuales pues hay más de uno que está dispuesto a pagarlo. ¿Okay? Obviamente la infraestructura que tenga el transporte debe de cumplir con lo necesario para poder mantener el producto que se vaya a distribuir. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos por acá. Dentro de los costos de transporte van a haber dos tipos de costos: el costo por volumen y el costo por distancia. O sea, lo que me van a cobrar a mí de la capacidad que abarque el contenedor. ¿A alguien le pasa lo mismo que a mí? Se le está yendo ahí la luz. No. Bueno. Y también podemos ver involucradas las tarifas por distancia. Okay, entonces es una combinación, ¿verdad? Lo que me van a cobrar por la cantidad de espacio y lo que me van a cobrar dependiendo del recorrido que va a tener el producto en cuestión. En cuestiones de la flota, mantener una flota, por eso yo les decía antes que pues, si una empresa no está preparada o no le interesa, digámoslo así, mantener una flotilla de vehículos, es porque tiene que manejar dos tipos de costos: costos fijos y costos variables. Los costos fijos son los que siempre van a estar, o sea, sí o sí voy a tener que incurrir en esos costos, y aquí tenemos que tener claro de que aún con la cantidad de artículos que se transporten, sin importar la cantidad, con solo que se transporte algo ya se va a incurrir en ese tipo de costos. O sea, son costos que siempre van a estar ahí existiendo para la operación. No es que algunas veces sí, algunas veces no, algunas veces más o algunas veces menos, no, siempre van a estar ahí a la mano, y la idea es que se consideren porque siempre va a ser una constante. O sea, esos costos siempre van a ser lo mismo, por eso es que se llaman costos fijos. ¿Sí? Pero también pueden existir los costos variables. Los costos variables pues son los que generalmente van a tener una variación por diferentes circunstancias, ¿verdad? Cambios de moneda, oferta y demanda. Bueno, vean ayer, por ejemplo, casualmente estaba leyendo una noticia que el precio de la naranja va a subir. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando algo sube? Bueno, primero hay que preguntarse por qué. Normalmente a veces no nos preguntamos eso. Bueno, sube por lo mismo que acabo de mencionar, por oferta y demanda. Hay muy poca producción de naranja, entonces eso hace que el precio afecte, porque hay mucha demanda, pero hay muy poca oferta. Entonces eso normalmente siempre va a estar involucrado. Cuando hay variaciones en el precio de un artículo de consumo masivo, eso es lo que pasa. ¿Okay? Bueno, el costo del combustible, todos sabemos que el combustible es completamente variable, por temas de que Costa Rica no produce su propio combustible, y aparte de eso todo lo que conlleva la parte de transporte, las llantas, los lubricantes, el aceite, los peajes en carretera, que hoy pueden valer tanto, pero mañana pueden valer más, generalmente no valen menos. Algo que no mencionamos antes, ¿verdad? Ahora que veo aquí, por ejemplo, la parte de lubricantes, otra manera de transportar los artículos es en estañones, o barriles, así se le llama a nivel internacional, barriles. Los lubricantes se transportan de manera así, en estañones. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señoritas, señoritos. Ok, vamos a hablar del transporte de mercancías. ¿Qué son las mercancías? Yo no sé si en algún momento hablábamos de eso, lo mencionamos. La diferencia entre una mercancía y una mercadería, o saber diferenciar una y otra cuando hablemos en contexto de un producto. Ya me pegué a la hora de hablar. Adelante, señorito. Por ello,
Si mal no me equivoco, creo que era como que la mercancía es cuando se está transportando y la mercadería es cuando ya la tenemos en el lugar. Sí, así de fácil, exacto. La mercancía, por decirlo así, todavía no ha pasado a un rubro legal. No quiere decir que sea ilegal. Ilegal es si yo la vendo sin los permisos correspondientes. Digámoslo así, en palabras de Ministerio de Hacienda, sin pagar los impuestos correspondientes. Eso sería una mercancía. ¿Ah? Pero ya cuando yo tengo el producto como tal para comercializarlo, ya le podemos llamar mercadería. ¿Okay? Esa mercadería, pues yo tengo que tener varias consideraciones, que fue lo que les dije que íbamos a hablar un poquitito acá. Normalmente, pues hablamos del embalaje. El embalaje es uno de los aspectos principales de del transporte de los productos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo tengo mi artículo, pongamos de ejemplo cualquier artículo, ¿verdad? Bolsas de café, pastas de dientes, refrescos. Cada uno de esos productos va a tener un envase, o sea, algo lo cual lo tenga, lo contenga y llegue a las manos del consumidor final. Pero aparte de eso, yo tengo que considerar el embalaje, que es un aspecto el cual es única y exclusivamente para lo que es el transporte. O sea, al cliente final no le va a importar cómo se transporte eso, lo que le va a importar es que le llegue. Entonces ahí es donde se tiene que gestionar. Yo más bien hubiera puesto aquí como alguna imagen. Luego la pongo para que salga ahí en la presentación. El embalaje es el que me va a permitir transportar ese artículo, que puede ser por unidad o por unidades, ¿verdad? De manera segura, que podrían ser pues un contenedor aparte, una caja, dependiendo de lo que se necesite para que ese producto lo pueda transportar. Por eso decía que es uno de los aspectos casi que exclusivos de la parte de transporte. ¿Okay? Las características, bueno, que hay que considerar, normalmente el peso del producto, si es un producto muy pesado, pues obviamente el embalaje tiene que estar adecuado para que pueda recibir ese peso. La resistencia, ¿verdad? En algunos casos ese embalaje tiene que ser hasta de un plástico resistente para que pueda llevar a cabo el transporte del producto. Y a veces podría ser una combinación de todo, donde obviamente se asigne la parte económica, la parte versátil, lo que aplique para el producto. De hecho, por eso yo les decía antes, ¿verdad? Uno compra un producto y con ese producto, bueno, no sé de que el producto lo compren en un outlet que no viene, no viene embalado, pero si uno compra un producto nuevo, el producto va a venir con un embalaje, que muchas veces agarramos ese embalaje, ¿verdad? Que lo que le podríamos denominar como caja, y va para la basura. Bueno, pero tengan claro de que todo eso fue necesario para que ese producto pudiera llegar sano y salvo. Otro aspecto es la paletización. La paletización es lo que nosotros conocemos como entarimado, o sea, es agarrar los productos que nosotros tenemos y colocarlos en una tarima, diferentes cajas, diferentes bultos o diferentes presentaciones, colocarlos de manera apilada. Obviamente la cantidad de apilamiento va a depender del producto, lo que pueda soportar, y envolverlos. Eso es lo que nosotros conocemos como paletizado, que hay que considerar, como les decía antes, pues medidas, capacidades, desde un mínimo hasta un máximo, tanto de distancia, ¿verdad? De lo que puedan ser dimensiones y el peso que pueda existir. Igual no puede sobrepasar de un peso máximo de 4000 kilogramos. Eso es lo máximo que podría tener una tarima. Porque también, eso lo vamos a ver en otra lección, las tarimas van a estar hechas de diferentes materiales para cumplir con regulaciones, aunque normalmente ahora se están utilizando más las tarimas de plástico reciclado, que no necesitan, porque las tarimas de madera, aquí me estoy adelantando un poco, las tarimas de madera cuando se transportan a nivel internacional tienen que pasar por un proceso, digámoslo así, de fumigado, porque como es madera, pueden existir algunas plagas o puede albergar algunos, digámoslo así, bichillos. Entonces tiene que pasar por un proceso como de calor, de fumigado, para que puedan ser transportadas a nivel internacional. Pero las de plástico no, las de plástico no necesitan eso.
Otro aspecto son los contenedores. Aquí tenemos que tener claro, aunque ahorita lo vamos a abarcar de manera más completa, los contenedores internacionales tienen que cumplir con regulaciones, información, ahí tal vez no se ve, está muy chiquitito, pero en todos los contenedores de carga internacional, ustedes pueden ver diferente información. Generalmente es información de peso, dimensiones, lo que pesa el contenedor sin carga, etcétera. Obviamente los que sirven para carga internacional, como mencionaba, porque algunos contenedores no. Por ejemplo, ustedes ven algún contenedor en la calle, por ejemplo esta empresa Trigal, que yo los veo por todo lado, esos son contenedores articulados, o sea, son solamente para transporte interno, transporte doméstico, esos no los pueden llevar, o sea, esos no podría montarlos en un barco, no tendrían el permiso respectivo. Ok, entonces aquí mejor voy ahorita a buscar una imagen bien bonita para que haga alusión, no sé por qué no se la puse. Bueno, y casualmente pues vamos a hablar de los tipos de contenedores aquí en estas consideraciones. Ya que estamos hablando de los contenedores, este es un contenedor para carga aérea. O sea, algunos dirán, no sé si lo habrán visto o no, seguro van a decir, ¿qué es esa cosa tan rara? Eso es porque es exclusivo para poder introducirlo en aeronave, que tiene la forma así, digamos, ahí medio cilíndrica. Obviamente hablando de aviones que son exclusivamente para carga. Pregunta, ¿saben la diferencia entre un avión de carga y un avión de pasajeros? Y creo que la de carga no tiene los asientos para los pasajeros. Básicamente, sí. Y si no tiene asientos, tampoco va a tener ventanas. Esa es la diferencia. Así es como puede diferenciar. Mira, puse otro nombre. Así es como puede diferenciar un avión de carga. Sí, los de HL, de hecho, no tienen Sí, ventanas. Es que los de HL es los que uno ve. No es que no hayan otros. Es que los de HL son muy particulares por el color. Pero hay más. Aquí llegan de otros cargueros también. Pero ese es el rollo con los de DHL, es el color. Sí, no hay pérdida. Exacto, ve que estoy buscando aquí para enseñarles avión de carga. Sí, pero no sé por qué solo me sale este. Bueno, no importa, igual está adecuado para que lo vean. Vamos a ver. Está muy grande el avión, pero no importa. La idea es que se den una noción. Vamos a ver. Ok. Ese tipo de contenedor que les acabo de mostrar, aunque ese es un avión jumbo, ¿verdad? También de la Boeing. Es casi que muy parecido, ¿verdad? Un avión normal de carga, que son de los que llegan aquí, de LAN Cargo o estos de DHL, en ese tipo de contenedores para que, por lo mismo, para que pueda ser introducido acá dentro de la aeronave. Obviamente pues también habrán otros muy parecidos y otros muy que no tanto, pero más o menos le andan así, precisamente para aprovechar el espacio y cumplir con regulaciones, ¿verdad? De mantener el producto de manera aislado. Adelante, dígame. Adelante, don Andrés. Profe, Sí. no sé si tendrás la idea o algo así, pero ¿cómo será por dentro el avión del grupo de Iron Maiden? Porque yo sé que, digamos, que ellos se transportan ahí, pero transportan también el equipo. Ah, sí, es porque combina. Porque la mitad es carga y la mitad es comercial. Es que se le Pasajeros. llama comercial cuando transporta Ajá. pasajeros. De Ah, hecho, los aviones comerciales, los aviones, no sé quiénes de ustedes habrán viajado, pero un avión común y corriente de pasajeros, la mitad es de pasajeros y la mitad es de carga. O sea, no crean que todo el avión es pasajeros. O sea, la parte de arriba o las ventanas que ustedes ven es para que ahí vayan los pasajeros. Y la parte de abajo es para carga.
Lo que normalmente ve uno ahí son las maletas, pero también transportan contratos de carga que tienen. O sea, las aerolíneas también ganan mucho por los contratos de carga que hacen. Obviamente un avión de carga es exclusivo para carga, entonces todo el avión, toda la aeronave es para ese fin, por eso este tipo de contenedores y por eso que no tienen ventanas, pero si usted ve el avión de Iron Maiden, debe tener en alguna parte ventanas porque una parte es para pasajeros y la otra parte para carga, ya ellos determinarán cuál sí, cuál no y gestionarán los permisos como tal. Sí, que creo que uno de los es que yo no soy muy rockero, digamos, rockero de ese tipo de rock, pero entiendo que uno de los miembros de la banda es el piloto, ¿verdad? También, o era de otra banda. El vocalista es el que maneja el Es el avión. piloto, sí, Sí, sí. Sí, yo soy más rockero de otro estilo, pero sí, uno también escucha esas noticias cuando vienen acá sí, no, no, yo soy fansísimo de Maiden y todo, entonces sí, sí conozco ahí el avión y eso. bueno, bueno, genial. Este, yo soy más como rock latino, pero está bien. Bueno, bueno, ya ustedes ven que aquí este tipo de contenedor va a aprovechar de sobremanera eh, donde se introduzca la aeronave. Aquí podemos ver los dos tipos de contenedores más comunes a nivel terrestre y a nivel de barco. Los más comunes, ¿verdad? Que son el de 40 pies, de color azul, y el de 20 pies, el de color rojo. Vamos, el de 20 pies es la mitad. Uno los ve, ¿verdad? También en la calle cuando andan en transporte terrestre, que es como más chiquitillo. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque van hasta como medio inclinados. La parte de adelante va como muy inclinado por lo mismo, porque es muy pequeñillo, ¿no? Pero obviamente eso va a depender de la cantidad de carga que yo tenga y lo que me convenga a mí transportar. Igualmente aquí, pues antes de la pandemia, el transporte de un contenedor de estos de China a Costa Rica, digámoslo así, transatlántico, eh, andaba por ahí de los $2,000, para que se den una idea. Todo lo que yo pueda transportar ahí en ese contenedor, ya obviamente ya tienen que entrar en juego regulaciones, peso, volumen y demás, pero el transportar ese contenedor, tenga lo que tenga, que ahí podríamos hablar de costos fijos, andaba por ahí de los $2,000. Y digo andaba porque ya con la pandemia todo eso cambió. Incluso hasta se llegó a cotizar en $12,000. Yo ahorita no sé cuánto podrá andar, creo que debe andar por ahí de los $10,000, estoy por averiguar, o sea, casualmente no estoy muy claro con eso, pero sí los costos variaron significativamente a raíz de la pandemia, por esa cuestión que es la crisis de los contenedores, no sé si lo habrán escuchado, pero esa cuestión de la crisis de los contenedores vino a afectar los costos de transporte en barco de los mismos, en barco, ¿verdad? Ese mismo contenedor también de 40 o de 20 pies también lo podemos encontrar con condiciones de temperatura, que es para mantener ya sea refrigerado o congelado. Ya eso prácticamente es como decir un refrigerador grande, enorme, dependiendo del tipo de producto, ¿verdad? Más cuando tenemos involucrados productos perecederos. ¿Okay? Son caros, sí, pero bueno, obviamente eso va a estar involucrado el costo logístico. Y recuerden que siempre el costo final de un producto lo va a pagar el cliente, el usuario, ¿verdad? Al final el que vaya a adquirir el producto. Perdón. Ok, ahí tenemos este flat, el contenedor plano. Podría tener esas paredes, ¿verdad? En los extremos, o podría no tenerlas, eso pues va a depender. Es para transportar normalmente maquinaria, equipo, cajas muy grandes en las cuales pues requiera ese tipo de contenedor. Igualmente aquí aplica, ¿verdad? Aunque no se le llama exactamente igual, pero este tipo de contenedor también aplica para cuando ustedes ven que transportan carros, que van esos contenedores donde van varios carros arriba y varios carros abajo y van ahí medio acomodados. También está este tipo de contenedor flat, ¿verdad? Pero esos no son flat como tal, sino que se les denomina rack, solo como para meter carros en diferentes partes del, entre comillas, contenedor. Yo la verdad no lo veo como tal, pero es principalmente para transporte terrestre. Aquí tenemos este que se llama Open Top.
Este open top es porque la parte de arriba, el techo, se le abre. O sea, esa parte de arriba que está en color amarillo, a veces son normalmente de este color, pero no necesariamente. Esa parte de arriba, el techo amarillo, se le abre. Tiene la posibilidad de ser abierto. Por eso se le llama open top, pero se abre y luego se vuelve a mantener cerrado. ¿Okay? No me vayan a decir, porque bueno, aquí les adelanto. En el examen de esta semana van a encontrar imágenes como estas y simplemente ustedes determinan a qué tipo de contenedor se refiere. No me vayan a decir como un estudiante qué tipo de contenedor es este y me pone contenedor azul con tapa amarilla. Y yo, pues bueno, o sea que me moría la risa. Pero bueno, obviamente para diferentes circunstancias que se necesiten tenemos este tipo de contenedor. Este que es muy parecido, la diferencia es que el techo permanece abierto. Generalmente es para transportar granel, o sea, carga granel, donde necesita tener la parte abierta para diferentes situaciones que se dan con el producto, ¿verdad? Para no mantenerlo presionado, ¿okay? Que tenga como una posibilidad de expandirse sin que se salga del contenedor. Y aquí, Una pregunta con ese. sí, claro. Dado caso, ¿cómo hacen con esos a la hora de que los embarcan en estos buques? A la hora que los apilan. Sí, eso generalmente no los apilan o no los embarcan como tal para que llegue, digamos, esto normalmente, ahora que usted lo menciona, son para transportar a nivel terrestre. Cuando ya se transporta ese tipo de granel a nivel internacional, el granel tiene que ir en sacos o en bultos. No se puede transportar así con el techo abierto. Sí, no, más que en eso, en el mar siempre llueve. ¿Sí? Exacto, sí, no, por eso digo, no se transportan. Aquí tal vez para que lo puedan ver, aunque también se ve muy pequeñito, pero se logra ver un poco más, están las especificaciones del contenedor. Por ser techo abierto, pues tiene menos, pero normalmente ahí me especifica lo que yo puedo tener de carga, tanto en kilogramos como en libras. El tare se refiere a lo que pesa el contenedor sin carga. Ese dice que pesa 3150 kilogramos. Solo el contenedor pesa eso, sin nada. ¿Okay? El peso neto que puede transportar ya la carga con el contenedor, ahí dice que son 27.330 kilogramos. Se le acerca mucho el peso estipulado acá en Costa Rica. Pero esa es la información que normalmente uno encuentra en los contenedores. Este tiene menos por ser así abierto, pero es solamente para transporte terrestre. Si ya a la hora de transportarlo en carga internacional tiene que estar en bultos. Como llegan aquí el arroz, que normalmente pues mucho del arroz que consumimos viene de China. Este se llama open side, este porque tiene la posibilidad de que los laterales, la parte lateral se puede abrir como una puerta, porque normalmente a veces hay productos que no entran o no los puedo ingresar por la puerta trasera, por la puerta normal. Entonces necesito un tipo de contenedor como este para poder introducir el producto, que a veces son equipos o maquinaria muy grande que se necesita este tipo de contenedor open side. Por lo demás es un contenedor común y corriente, nada más con la posibilidad de que lo puedo abrir en una puerta lateral. Ahora, profe, ahora estaba viendo en este open site, hay contenedores que ya los hacen casas directamente y vienen así como ese estilo. Sí. Y yo supongo que se utiliza un tipo de contenedor muy parecido a este. Yo lo estuve viendo. Casas hechas en China, que son así, para el mismo tamaño de un contenedor. Sí. Y yo O sea, supongo, digamos, y cada puerta es como una división de la casa. Es curioso. sí, está impresionante. Igual, habría que ver bueno, el costo, no me acuerdo cuánto era, no era muy caro, pero también a eso habría que valorar el costo que tiene traerlo para acá. Como les dije, pues ya un contenedor anda por ahí de los $10,000. Entonces también habría que considerar ese monto adicional, ¿verdad? Si lo mandara a traer. Pero sí, ahí también yo supuse que un tipo de contenedor como este es el que se tiene que utilizar, porque la casa, ahí, o sea, ahora que usted lo menciona, la casa como tal tiene como esta forma, pero así como está no se puede transportar. Para transportar mercancía de un puerto a otro tiene que estar en un contenedor como estos.
Entonces ahí sí, no es que la casa me la traen, tiene que estar, tiene que haber sido ingresada o introducida en un contenedor. ¿Okay? Este contenedor, que es el que les decía antes, ¿verdad? Que yo por lo menos lo he visto mucho ya circulando, que es el contenedor tanque, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es un tanque, es un cilindro, pero tiene la particularidad de que tiene esos marcos, que son los que van a permitir apilar los contenedores, o sea, poner uno encima del otro. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Que ahí sí yo puedo transportar puedo utilizarlo para transporte internacional y para de una vez también montarlo en un tráiler. No sé si los han visto, yo sí los he visto un par de veces. Sí, yo también, usted sabe que sí, profe. Sí, sí, ahí se ven circulando. Es algo muy nuevo y ya los vemos aquí circulando sin mayor complicación. Profe, perdón, no lo escuché muy bien. Esos de tanque, ¿qué es lo que se transporta normalmente? Este transporta sustancias peligrosas, sustancias que tienen que ver también, que son muy delicadas y hay que transportarlas con mucho cuidado. Entonces este tipo de contenedor me permite asegurar esa carga. Normalmente a veces esa es una de las funciones del contenedor, asegurar la carga. Entonces este contenedor es resistente a golpes, es resistente a que no es que nada más voy a llegar ahí con un martillo y un cincel y lo voy a poder penetrar muy fácilmente. No. ¿Okay? Gases también, transporta tipos de gases para algunos tipos de industria que se están aquí estableciendo en Costa Rica. Transporta también lo que les decía antes, gas licuado. O sea, no sé si sabe que el gas licuado es el gas que se extrae pero con un proceso para que a la hora de que se lo pueda envasar. O sea, es que el gas licuado, esa es la particularidad que tiene el gas licuado, que lo puedo envasar. ¿Eh? Porque digamos, si nosotros vamos, aquí les pongo un ejemplo, vamos ahí a Medio Oriente, por ejemplo ahí Qatar. Qatar es súper rico, es un país rico, ¿verdad? No sé si se acuerdan ahí el Mundial de Qatar. Es rico porque precisamente tiene yacimientos de gas que le permiten a los europeos mantenerse calienticos. Ok, ese gas que extraen tiene que pasar por un proceso. Las plantas hay unas plantas ahí que hacen que el gas pase por un proceso que se llama gas LPG, gas licuado. Entonces, ese proceso le permite al gas ser envasado en contenedores como estos. Entonces, para que se den una idea. Profe, esos contenedores serán como los de gasolina, que vienen divididos por dentro, o serán una sola No, pieza. eso es una sola pieza. Sí, porque ahí no hay riesgo de oleaje, ¿verdad? Ahí eso es una pieza, exacto, porque ahí lo que hay que aprovechar, recuerden también, hay que aprovechar el espacio, el volumen del contenedor en lo más que se pueda. Pues obviamente pues lo ideal es aprovechar todo el espacio de ese tanque. Pero es un tanque muy conveniente, ¿verdad? Porque tal vez ahí ustedes lo ven así, pero es un tanque muy resistente, de una aleación metálica también muy resistente y un espesor que le va a permitir asegurar la carga. Otra de las consideraciones, bueno, es que ahí nos pasamos, todo esto que vimos aquí son las consideraciones que tienen que ver con contenedores. Y aprovechamos para ver algunos tipos de contenedores que son tal vez los más comunes. Hay más, sí, hay más, pero esos son los que nos podemos encontrar con más frecuencia o los que podríamos utilizar. Otra de las consideraciones son las marcas que van a tener el embalaje. O sea, el embalaje no es solamente la caja, sino que la caja también va a tener que cumplir con cierta información. Y esa información normalmente es información para el consumidor y para el consumidor y por el fabricante. O sea, es información que va a tener, que van a compartir ellos dos. Si por A o por B yo quiero ponerme a determinar qué significa todo lo que está ahí en esas marcas, probablemente no voy a saber, porque esa es información que se maneja únicamente en las dos partes. Si hay algún involucrado de por medio, un transportista, un asegurador, etcétera, probablemente no vaya a saber qué quieren decir esas marcas. ¿Okay? Y pues como les decía, ¿verdad? Puede verse involucradas en cajas o en tanques, barriles, es que se llaman así a nivel internacional. Nosotros los conocemos como estañones, pero es la cantidad que tiene una sustancia en un barril.
Y por último, los símbolos que podemos encontrar en los embalajes. En algún momento ahí habíamos hablado de eso, pero a nivel de almacenaje es exactamente igual. ¿Verdad? Son pictogramas, son dibujitos que van a querer decir lo mismo aquí en China. Entonces ya yo sé que con ese dibujito ya yo tengo claro de qué es lo que procede a la hora de manipular esa caja, ese producto con el cual está siendo involucrado para el transporte. Ya sea que necesite ser protegido de la humedad, que es frágil, que no lo puedo transportar en montacargas, que debo de tenerlo alejado de la radiación solar, etcétera, etcétera. Entonces también esas son simbología, la cual pues es estándar y se utiliza a nivel de comercio internacional. Chicos y chicas, ¿alguna duda, algún aporte, alguna consulta hasta el momento? Bueno, hasta el momento no, hasta acá, ahí, como yo les había dicho, más o menos sí, duró como una hora, un poquito más. Estamos bien, la idea es seguir abarcando los temas correspondientes a cada semana. Ya luego, como han visto, nos vamos a ir involucrándonos más en temas de logística. Algunos, yo espero, ¿verdad?, que la mayoría de los temas les vaya gustando. Algunos van a ser ahí un poco más teóricos, pero bueno, ojalá que en la medida de lo posible le tomen el gusto. Okay. Si tienen alguna duda, ya saben, con mucho gusto. De lo contrario, pues la clase quedaría hasta acá. Dentro de un momento igual subo el video por si quieren o necesitan repasarlo. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya a ustedes no les tocó feriado, ¿verdad? Mañana sí es feriado, pero porque es domingo. Y nos veríamos próximamente. Así que feliz fin de semana. Igual, profe, gracias. Ahí nos vemos. Igual, profe, gracias. Igual para todos, compañeros. Listo, profe. Gracias, feliz fin de semana a todos. Gracias. Feliz fin de semana igualmente, que descansen. Gracias, profe. Por ahí, con gusto. Feliz fin para todos igual.